Dos atracadores enmascarados entraron en esta casa en el territorio Mohawk de Tyendinaga, en Canadá. El móvil era el robo, pero hubo forcejeo y tiroteo, dejando gravemente herido a Ward Maracle, de 54 años. Fue necesario realizar una intensa investigación policial y un minucioso estudio de huellas para identificar a los atracadores. Crímenes imperfectos. El territorio Mohawk de Tyendinaga es una pequeña reserva que se encuentra a unas 2 horas al este de Toronto. El poblado fue fundado hace más de 200 años, cuando los Mohawks se trasladaron aquí desde el norte de Nueva York. Las casas y el paisaje de la zona no son diferentes de los de cualquier otra parte de Norteamérica, pero el sentido de familia entre los Mohawks es especialmente fuerte. Aparentemente no existe ninguna diferencia con ningún otro lugar de Canadá o de los Estados Unidos. La diferencia está en lo que yo llamaría, por decirlo de alguna manera, en la cultura. La diferencia está en la gente. En esta comunidad hay muchos lazos familiares, pero aunque no seas pariente, conoces muy bien a todo el mundo. Es como estar en una familia. Ward y Diana Maracle eran miembros muy respetados en la comunidad. Ward's Gas Bar es el negocio de los Maracle, una gasolinera con un restaurante que siempre había tenido buena clientela. Por la noche también prestaban un servicio en su casa de canjeo de cheques para gente que no tuviera tarjeta de cajero automático. Todo el mundo conoce a Ward y a Diana, y el negocio está muy bien. Me llevo bien con ellos. Son buena gente. En Navidad, los residentes de la reserva celebran las fiestas como cualquier otra comunidad. Con Papá Noel, luces de Navidad y oraciones. Pero a primera hora de la mañana del 30 de diciembre de 1992, quedó roto el espíritu navideño de la comunidad. Ward. Ward. Quiero hablar contigo. Justo antes del amanecer, 2 hombres enmascarados irrumpieron en la casa de los Maracle. Ward, hemos venido a verte. Fueron al piso de arriba, despertaron a Ward y a Diana y les exigieron dinero. ¿Dónde está el dinero? Danos el dinero. Uno de ellos llevaba una pistola del calibre 22 y el otro una barra de madera. Cállate y dame el dinero. Ward se resistió. Comenzaron los tiros. Cuando todo acabó, Ward había recibido 3 disparos. El segundo atracador llevó a Diana abajo. Temiendo por su vida, Diana le entregó el dinero que tenía a mano, $10,000 en efectivo. Y los atracadores se fueron corriendo. Ha habido un tiroteo aquí en la reserva. Necesitamos una ambulancia. Dense prisa. Ward Maracle fue trasladado urgentemente al hospital con una herida de bala en la cabeza. Fue intervenido en urgencias. La mayoría de las heridas en la cabeza son mortales. Como los atracadores iban enmascarados, lo único que pudo decir Diana a la policía era que habían huido en un coche rojo. A pocos kilómetros de allí, la policía encontró las 2 máscaras que los atracadores habían utilizado en el robo.
Una era en realidad un pasamontañas y la otra una máscara de Halloween. En el interior de la casa de los Maracle, la policía encontró 3 casquillos, que fueron llevados al laboratorio. En este caso, creo que se trataba de un calibre 22. El hecho de que estuvieran en el suelo indicaba que lo más probable era que hubieran usado una pistola semiautomática y no un revólver. Como no había moqueta en las escaleras y fuera estaba nevando, los investigadores sospecharon que los zapatos húmedos de los atracadores habrían dejado huellas en las escaleras. Echaron polvo para identificar huellas e inmediatamente vieron con toda claridad la huella de una zapatilla de deporte. En el exterior de la casa, los forenses encontraron una serie de huellas en la nieve que esperaban les condujera hasta los atracadores. Durante las fiestas navideñas de 1992, los residentes del territorio Mohawk de Tyendinaga conocieron la terrible noticia de que uno de los vecinos más destacados, Ward Maracle, había sido víctima de un brutal ataque. El índice de criminalidad es muy bajo en esta pequeña población de 2.600 habitantes. Fue un shock que algo de tal magnitud pudiera suceder en nuestra comunidad. Ward Maracle recibió 3 disparos de una pistola del calibre 22. Una de las balas le alcanzó la cabeza. Pero tuvo suerte y sobrevivió. Sin embargo, la lesión le dejaría inválido para siempre. El científico forense Jim Eady inspeccionó el escenario del crimen. Se fijó en un listón de madera que había sobre la mesa de la cocina. Diana Maracle había dicho a la policía que uno de los atracadores la llevaba en la mano durante el atraco. Cuando Eady salió fuera, a un lado de la casa encontró un caballete de aserrar madera al que le faltaba una de las patas. Al parecer, los atracadores habían arrancado la pata del caballete y la habían utilizado para romper la puerta principal. Junto al caballete, perfectamente visible en aquella soleada mañana de diciembre, se encontraba la huella de una pisada en la nieve. Cuando vi huellas de pisadas junto a la zona del caballete, comprendí que alguien había ido a la parte trasera de la casa con el caballete y le había arrancado una pata. Eso podía proporcionarnos pruebas de gran importancia. Jim Eady comprendió que tenía que actuar con rapidez antes de que se derritiera la nieve y antes de que alguna otra persona pisara la zona. El primer paso sería fotografiar las huellas de las pisadas. Las fotos serían muy importantes, sobre todo si no conseguía hacer un molde de las huellas. Después corrió a su camioneta a buscar el material para hacer un molde. Hay diversas técnicas para captar huellas de pisadas en la nieve. Si se opta por una técnica equivocada, la impresión puede perderse para siempre. La nieve presenta problemas curiosos porque el material de moldear tradicional, como el alginato que usan los dentistas, es muy difícil. El alginato es duro como una piedra y si lo utilizas en la nieve, tiende a borrar la huella por lo mucho que pesa. El detective Eady optó por una técnica llamada moldeado de azufre. Cogió un pequeño hornillo y una cacerola y calentó el azufre en polvo. En unos 15 minutos se convierte en un líquido muy oscuro. Después se enfría hasta el punto de cristalizarse. Al verterlo sobre la nieve, el sulfuro se recristaliza inmediatamente y se endurece, reteniendo los detalles importantes para la identificación de la huella. La huella correspondía a una zapatilla Nike del número 41. La zapatilla era relativamente nueva, apenas estaba desgastada.
En la impresión había pistas importantes sobre el atracador, detalles llamados características accidentales. Lo que analizamos es la parte de la zapatilla que roza contra el suelo y contra el borde de la acera, que es lo que constituye las características accidentales. Una característica accidental no es algo insignificante, a veces es una pequeña obra de arte. Edie observó que en la suela había 3 pequeños cortes seguidos, como si el atracador hubiera pisado algún trozo de cable. En total, Jim Edie identificó 10 características accidentales en el molde de la huella. Dato que distinguiría a esta zapatilla en particular de las miles de zapatillas marca Nike del número 41 que estaban en circulación. Como era de esperar, el molde de la huella en la nieve coincidía con las huellas encontradas en las escaleras de la casa. Encontramos pruebas muy importantes. Teníamos las huellas de las zapatillas, teníamos los casquillos. La dificultad estribaba en que, contrariamente a lo que ocurre con las huellas dactilares que se pueden identificar en un ordenador, en el caso de un casquillo o huellas de pisadas es necesario tener un sospechoso. Pero encontrar un sospechoso no iba a ser fácil. El atraco con robo a mano armada a War Maracle fue extensamente cubierto por los medios de comunicación de los alrededores de la zona. 2 días después del crimen, un informador anónimo sugirió por teléfono que se comprobase cuál era el paradero de Peter Benedict y Frank Lanue en la mañana del 30 de diciembre. Ambos tenían 21 años y ambos tenían antecedentes penales. Benedict vivía en Cornwall, que está a 1 hora de coche de la reserva. La policía desconocía la dirección de Lanue. La policía se presentó en la casa de Peter Benedict con una orden de registro. A la entrada de la casa de Benedict vieron un coche rojo similar al que Diana Maracle había identificado como el coche de la huida. Peter Benedict negó cualquier relación con el crimen y dijo que no sabía dónde estaba Frank Lanue. En el interior de la casa, la policía encontró una pistola del calibre 22, el mismo calibre que había sido utilizado en el tiroteo. También encontraron varios pares de zapatillas de deporte, pero ningunas eran de la marca Nike, ni del número 41, como las de las impresiones obtenidas en el escenario del crimen. La policía encontró también $25.000 en efectivo y Benedict llevaba puesto un anillo que parecía muy caro. En el dormitorio de Benedict, la policía encontró un recibo por el anillo. Había sido adquirido el 31 de diciembre, tan solo unas horas después del robo cometido en casa de los Maracle. El anillo se había abonado con $1.100 en efectivo en una joyería de Ottawa. Después salimos al coche y lo registramos. Y en el maletero encontré una caja de zapatillas Aldo. Y a la vista de las zapatillas Aldo y del anillo, decidí irme a Ottawa, porque estaba seguro de que allí podría averiguar algo. Al llegar al centro comercial, vio que había muchas zapaterías. Pacientemente fue entrando en cada una y preguntando a los empleados si reconocían a Benedict o a Lanue como clientes recientes. ¿Trabajas aquí? Sí. La última zapatería en la que entró era de la cadena Foot Locker y allí sí hubo suerte. ¿Le has visto alguna vez? Estuvo aquí hace un par de días. El empleado de la tienda reconoció a Benedict por el retrato robot. Dijo que Benedict había comprado unas zapatillas unos días antes. Y recordó que Benedict se las había llevado puestas y había dejado las viejas. Simplemente tiró las zapatillas viejas a la basura y se llevó puestas las nuevas. Le pregunté si podía comprobar si las viejas aún estaban en el cubo de la basura, pero me dijo que no, que el viernes se habían llevado la basura.
Insistí en que fuera a comprobarlo, porque siempre es conveniente comprobarlo todo, especialmente cuando se está tan cerca de descubrir algo importante en una investigación de esta clase. Afortunadamente para los investigadores, todavía no se habían llevado el cubo de basura. Y en el interior del cubo, el empleado encontró las zapatillas que había dejado Benedict. Lo hizo y volvió balanceando las zapatillas y con una sonrisa aún más grande que la mía. Eran unas zapatillas de baloncesto marca Nike del número 41, pero ¿serían las mismas que llevaba el día del crimen? Cuando Jim Eadie analizó las zapatillas encontradas en el cubo de basura, descubrió que tenían 10 características accidentales, en el mismo lugar y de la misma forma y tamaño que las encontradas en las huellas de la nieve y de las escaleras. Los investigadores ahora sabían que Peter Benedict había participado en el robo. Pero ¿quién había disparado? ¿Y dónde estaba Frank Lanue? Cállate, quiero el dinero. ¿Podía saberse por las máscaras quién había apretado el gatillo? Tan solo una semana después del robo y los disparos contra Ward Maracle en una reserva Mohawk de Canadá, la policía ya tenía 2 sospechosos, Peter Benedict y Frank Lanue. Peter Benedict ya estaba en prisión preventiva y Frank Lanue se presentó voluntariamente en la comisaría central para ser interrogado. Ambos negaron cualquier relación con el crimen. Pero la prueba contra Peter Benedict era cada vez más sólida. Las zapatillas que había dejado en la tienda habían sido identificadas como las mismas que habían dejado las huellas en las escaleras y en la nieve de la parte trasera de la casa. Después, la pistola del calibre 22 fue examinada por balística. Esta pistola es una Beretta, modelo 950N. Es una pistola semiautomática del calibre 22, que en realidad es el calibre más bajo que se utiliza en armas de fuego. No parece mucha cosa. Solo es una 22, pero te mata igual que una pistola de mayor calibre. Las balas que Maracle en el quirófano estaban demasiado dañadas para poder analizarlas. Las 22, cuando dan con un hueso de la cabeza, ya no sirven para nada. Prácticamente se desintegran. De modo que los investigadores recurrieron a los casquillos encontrados en la casa de Maracle para cotejarlos. En el laboratorio de balística se hizo una prueba con la pistola de Benedict. El acto de apretar el gatillo hace que el percutor perfore el pistón que enciende la pólvora, y esta hace que la bala salga lanzada por el cañón. Simultáneamente, el casquillo utilizado salta por detrás con la misma fuerza. Del mismo modo que el proyectil queda marcado a su paso por el cañón, el casquillo también queda señalado al entrar en contacto con las superficies metálicas del cañón y el mecanismo de carga. Las marcas de un percutor son también únicas como las de una huella dactilar. Las marcas del percutor en los casquillos de la pistola de Benedict eran idénticas a las de los 3 casquillos encontrados en la casa de Maracle. De todos modos, en este caso lo que yo vi y lo que vio mi predecesor nos indicó que sí, que aquellos casquillos correspondían a cartuchos disparados con aquella pistola y no otra. En el envoltorio del dinero hallado en la casa de Peter Benedict había números escritos a mano que coincidían exactamente con la letra de Diana Maracle. Como cabía esperar, en el volante del coche de Benedict había huellas dactilares suyas. Y en el asiento del copiloto había huellas de Frank Lanue. El último desafío para los investigadores era descubrir cuál de los 2 sospechosos había disparado contra Maracle. Diana Maracle dijo que el que disparó había sido el hombre que llevaba el pasamontañas de esquí.
El de la máscara de Halloween era el que tenía el trozo de madera. Los científicos pudieron encontrar restos de saliva y mucosidad dentro de las máscaras y, partiendo de eso, lograron crear un perfil de ADN de los individuos que llevaban las máscaras. Cuando la policía comparó el ADN de Frank Lanue con el de Peter Benedict, descubrieron que el ADN de Peter Benedict estaba dentro de su careta de Halloween y que el ADN de Frank Lanue estaba dentro de su pasamontañas. Este dato identificó a Frank Lanue como el que disparó. Cuando se comunicó a Peter Benedict y a Frank Lanue que había pruebas concluyentes contra ellos, se declararon culpables de atraco a mano armada y robo. Cada uno de ellos fue sentenciado a 6 años de prisión. Con el tiempo, Ward Marakel se recuperó de sus heridas después de una larga y difícil rehabilitación. Según algunos informes, todavía padece importantes secuelas debido a las lesiones sufridas en la cabeza. Ward y Diana siguen viviendo y trabajando en la reserva Mohawk. Hasta la fecha, Ward y Diana Marakel han rehusado hablar de lo que sucedió aquella madrugada del 30 de diciembre de 1992. Fue un caso interesante, un clásico. Uno de los grandes puntales de mi carrera. Disfruté con ese caso. Para mí fue un momento maravilloso cuando vi salir de la trastienda a aquel joven dependiente balanceando las zapatillas. Yo creo que la prueba de las huellas de las zapatillas era una prueba muy sólida. Fue una prueba muy sólida en la vista previa y creo que ya basta de presumir. Descubrió que tenían 10 características accidentales, en el mismo lugar y de la misma forma y tamaño que las encontradas en las huellas de la nieve y de las escaleras. Los investigadores ahora sabían que Peter Benedict había participado en el robo. Pero ¿quién había disparado? ¿Y dónde estaba Frank Lanue? Cállate, quiero el dinero. ¿Podía saberse por las máscaras quién había apretado el gatillo? Tan solo una semana después del robo y los disparos contra Ward Marakel en una reserva Mohawk de Canadá, la policía ya tenía 2 sospechosos, Peter Benedict y Frank Lanue. Peter Benedict ya estaba en prisión preventiva y Frank Lanue se presentó voluntariamente en la comisaría central para ser interrogado. Ambos negaron cualquier relación con el crimen. Pero la prueba contra Peter Benedict era cada vez más sólida. Las zapatillas que había dejado en la tienda habían sido identificadas como las mismas que habían dejado las huellas en las escaleras y en la nieve de la parte trasera de la casa. Después, la pistola del calibre 22 fue examinada por balística. Esta pistola es una Beretta, modelo 950N. Es una pistola semiautomática del calibre 22, que en realidad es el calibre más bajo que se utiliza en armas de fuego. No parece mucha cosa. Solo es una 22, pero te mata igual que una pistola de mayor calibre. Las balas que Marakel en el quirófano estaban demasiado dañadas para poder analizarlas. Las 22, cuando dan con un hueso de la cabeza, ya no sirven para nada. Prácticamente se desintegran. De modo que los investigadores recurrieron a los casquillos encontrados en la casa de Marakel para cotejarlos. En el laboratorio de balística se hizo una prueba con la pistola de Benedict. El acto de apretar el gatillo hace que el percutor perfore el pistón que enciende la pólvora, y esta hace que la bala salga lanzada por el cañón. Simultáneamente, el casquillo utilizado salta por detrás con la misma fuerza.
Del mismo modo que el proyectil queda marcado a su paso por el cañón, el casquillo también queda señalado al entrar en contacto con las superficies metálicas del cañón y el mecanismo de carga. Las marcas de un percutor son también únicas como las de una huella dactilar. Las marcas del percutor en los casquillos de la pistola de Benedict eran idénticas a las de los 3 casquillos encontrados en la casa de Maracle. De todos modos, en este caso lo que yo vi y lo que vio mi predecesor nos indicó que sí, que aquellos casquillos correspondían a cartuchos disparados con aquella pistola y no otra. En el envoltorio del dinero hallado en la casa de Peter Benedict había números escritos a mano que coincidían exactamente con la letra de Diana Maracle. Como cabía esperar, en el volante del coche de Benedict había huellas dactilares suyas. Y en el asiento del copiloto había huellas de Frank Lanue. Ambos tenían 21 años y ambos tenían antecedentes penales. Benedict vivía en Cornwall, que está a 1 hora de coche de la reserva. La policía desconocía la dirección de Lanue. La policía se presentó en la casa de Peter Benedict con una orden de registro. A la entrada de la casa de Benedict vieron un coche rojo similar al que Diana Maracle había identificado como el coche de la huida. Peter Benedict negó cualquier relación con el crimen y dijo que no sabía dónde estaba Frank Lanue. En el interior de la casa, la policía encontró una pistola del calibre 22. El mismo calibre que había sido utilizado en el tiroteo. También encontraron varios pares de zapatillas de deporte, pero ningunas eran de la marca Nike, ni del número 41, como las de las impresiones obtenidas en el escenario del crimen. La policía encontró también $25.000 en efectivo, y Benedict llevaba puesto un anillo que parecía muy caro. En el dormitorio de Benedict, la policía encontró un recibo por el anillo. Había sido adquirido el 31 de diciembre, tan solo unas horas después del robo cometido en casa de los Maracle. El anillo se había abonado con $1.100 en efectivo en una joyería de Ottawa. Después salimos al coche y lo registramos. Y en el maletero encontré una caja de zapatillas Aldo. Y a la vista de las zapatillas Aldo y del anillo, decidí irme a Ottawa, porque estaba seguro de que allí podría averiguar algo. Al llegar al centro comercial, vio que había muchas zapaterías. Pacientemente fue entrando en cada una y preguntando a los empleados si reconocían a Benedict o a Lanue como clientes recientes. ¿Trabajas aquí? Sí. La última zapatería en la que entró era de la cadena Foot Locker, y allí sí hubo suerte. ¿Le has visto alguna vez? Estuvo aquí hace un par de días. El empleado de la tienda reconoció a Benedict por el retrato robot. Dijo que Benedict había comprado unas zapatillas unos días antes. Y recordó que Benedict se las había llevado puestas y había dejado las viejas. Simplemente tiró las zapatillas viejas a la basura y se llevó puestas las nuevas. Le pregunté si podía comprobar si las viejas aún estaban en el cubo de la basura, pero me dijo que no, que el viernes se habían llevado a la basura. Insistí en que fuera a comprobarlo, porque siempre es conveniente comprobarlo todo, especialmente cuando se está tan cerca de descubrir algo importante en una investigación de esta clase. Afortunadamente para los investigadores, todavía no se habían llevado el cubo de basura. Y en el interior del cubo, el empleado encontró las zapatillas que había dejado Benedict. Lo hizo y volvió balanceando las zapatillas y con una sonrisa aún más grande que la mía. Eran unas zapatillas de baloncesto marca Nike del número 41, pero
¿Serían las mismas que llevaba el día del crimen? Cuando Jim Eadie analizó las zapatillas encontradas en el cubo de basura, llevó a Diana abajo. Temiendo por su vida, Diana le entregó el dinero que tenía a mano, $10.000 en efectivo. Y los atracadores se fueron corriendo. Ha habido un tiroteo aquí en la reserva. Necesitamos una ambulancia. Dense prisa. Ward Maracle fue trasladado urgentemente al hospital con una herida de bala en la cabeza. Fue intervenido en urgencias. La mayoría de las heridas en la cabeza son mortales. Como los atracadores iban enmascarados, lo único que pudo decir Diana a la policía era que habían huido en un coche rojo. A pocos kilómetros de allí, la policía encontró las dos máscaras que los atracadores habían utilizado en el robo. Una era en realidad un pasamontañas y la otra una máscara de Halloween. En el interior de la casa de los Maracle, la policía encontró 3 casquillos, que fueron llevados al laboratorio. En este caso creo que se trataba de un calibre 22. El hecho de que estuvieran en el suelo indicaba que lo más probable era que hubieran usado una pistola semiautomática y no un revólver. Como no había moqueta en las escaleras y fuera estaba nevando, los investigadores sospecharon que los zapatos húmedos de los atracadores habrían dejado huellas en las escaleras. Echaron polvo para identificar huellas e inmediatamente vieron con toda claridad la huella de una zapatilla de deporte. En el exterior de la casa, los forenses encontraron una serie de huellas en la nieve que esperaban les condujera hasta los atracadores. Durante las fiestas navideñas de 1992, los residentes del territorio Mohawk de Tyendinaga conocieron la terrible noticia de que uno de los vecinos más destacados, Ward Maracle, había sido víctima de un brutal ataque. El índice de criminalidad es muy bajo en esta pequeña población de 2.600 habitantes. Fue un shock que algo de tal magnitud pudiera suceder en nuestra comunidad. Ward Maracle recibió 3 disparos de una pistola del calibre 22. Una de las balas le alcanzó la cabeza. Pero tuvo suerte y sobrevivió. Sin embargo, la lesión le dejaría inválido para siempre. El científico forense Jim Eadie inspeccionó el escenario del crimen. Se fijó en un listón de madera que había sobre la mesa de la cocina. Diana Maracle había dicho a la policía que uno de los atracadores la llevaba en la mano durante el atraco. Cuando Eadie salió fuera, a un lado de la casa encontró un caballete de aserrar madera al que le faltaba una de las patas. Al parecer, los atracadores habían arrancado la pata del caballete y la habían utilizado para romper la puerta principal. Junto al caballete, perfectamente visible en aquella soleada mañana de diciembre, se encontraba la huella de una pisada en la nieve. Cuando vi huellas de pisadas junto a la zona del caballete, comprendí que alguien había ido a la parte trasera de la casa con el caballete y le había arrancado. 2 atracadores enmascarados entraron en esta casa en el territorio Mohawk de Tyendinaga, en Canadá. El móvil era el robo, pero hubo forcejeo y tiroteo, dejando gravemente herido a Ward Maracle, de 54 años. Fue necesario realizar una intensa investigación policial y un minucioso estudio de huellas para identificar a los atracadores.
Crímenes imperfectos. El territorio Mohawk de Tyendinaga es una pequeña reserva que se encuentra a unas 2 horas al este de Toronto. El poblado fue fundado hace más de 200 años, cuando los Mohawks se trasladaron aquí desde el norte de Nueva York. Las casas y el paisaje de la zona no son diferentes de los de cualquier otra parte de Norteamérica, pero el sentido de familia entre los Mohawks es especialmente fuerte. Aparentemente no existe ninguna diferencia con ningún otro lugar de Canadá o de los Estados Unidos. La diferencia está en lo que yo llamaría, por decirlo de alguna manera, en la cultura. La diferencia está en la gente. En esta comunidad hay muchos lazos familiares, pero aunque no seas pariente, conoces muy bien a todo el mundo. Es como estar en una familia. Ward y Diana Maracle eran miembros muy respetados en la comunidad. Ward's Gas Bar es el negocio de los Maracle, una gasolinera con un restaurante que siempre había tenido buena clientela. Por la noche también prestaban un servicio en su casa de canjeo de cheques para gente que no tuviera tarjeta de cajero automático. Todo el mundo conoce a Ward y a Diana, y el negocio está muy bien. Me llevo bien con ellos. Son buena gente. En Navidad, los residentes de la reserva celebran las fiestas como cualquier otra comunidad. Con Papá Noel, luces de Navidad y oraciones. Pero a primera hora de la mañana del 30 de diciembre de 1992, quedó roto el espíritu navideño de la comunidad. Ward. Ward. Quiero hablar contigo. Justo antes del amanecer, 2 hombres enmascarados irrumpieron en la casa de los Maracle. Ward, hemos venido a verte. Fueron al piso de arriba, despertaron a Ward y a Diana y les exigieron dinero. ¿Dónde está el dinero? Danos el dinero. Uno de ellos llevaba una pistola del calibre 22 y el otro una barra de madera. Cállate y dame el dinero. Ward se resistió. Comenzaron los tiros. Cuando todo acabó, Ward había recibido 3 disparos. El segundo atracado una pata. Eso podía proporcionarnos pruebas de gran importancia. Jim Eady comprendió que tenía que actuar con rapidez antes de que se derritiera la nieve y antes de que alguna otra persona pisara la zona. El primer paso sería fotografiar las huellas de las pisadas. Las fotos serían muy importantes, sobre todo si no conseguía hacer un molde de las huellas. Después corrió a su camioneta a buscar el material para hacer un molde. Hay diversas técnicas para captar huellas de pisadas en la nieve. Si se opta por una técnica equivocada, la impresión puede perderse para siempre. La nieve presenta problemas curiosos porque el material de moldear tradicional, como el alginato que usan los dentistas, es muy difícil. El alginato es duro como una piedra y si lo utilizas en la nieve, tiende a borrar la huella por lo mucho que pesa. El detective Eady optó por una técnica llamada moldeado de azufre. Cogió un pequeño hornillo y una cacerola y calentó el azufre en polvo. En unos 15 minutos se convierte en un líquido muy oscuro. Después se enfría hasta el punto de cristalizarse. Al verterlo sobre la nieve, el sulfuro se recristaliza inmediatamente y se endurece, reteniendo los detalles importantes para la identificación de la huella. La huella correspondía a una zapatilla Nike del número 41. La zapatilla era relativamente nueva,
apenas estaba desgastada. En la impresión había pistas importantes sobre el atracador, detalles llamados características accidentales. Lo que analizamos es la parte de la zapatilla que roza contra el suelo y contra el borde de la acera, que es lo que constituye las características accidentales. Una característica accidental no es algo insignificante, a veces es una pequeña obra de arte. Edie observó que en la suela había 3 pequeños cortes seguidos, como si el atracador hubiera pisado algún trozo de cable. En total, Jim Edie identificó 10 características accidentales en el molde de la huella. Dato que distinguiría a esta zapatilla en particular de las miles de zapatillas marca Nike del número 41 que estaban en circulación. Como era de esperar, el molde de la huella en la nieve coincidía con las huellas encontradas en las escaleras de la casa. Encontramos pruebas muy importantes. Teníamos las huellas de las zapatillas, teníamos los casquillos. La dificultad estribaba en que, contrariamente a lo que ocurre con las huellas dactilares que se pueden identificar en un ordenador, en el caso de un casquillo o huellas de pisadas es necesario tener un sospechoso. Pero encontrar un sospechoso no iba a ser fácil. El atraco con robo a mano armada a Ward Maracle fue extensamente cubierto por los medios de comunicación de los alrededores de la zona. 2 días después del crimen, un informador anónimo sugirió por teléfono que se comprobase cuál era el paradero de Peter Benedict y Frank Lanue en la mañana del 30 de diciembre.